Dios los bendiga en esta mañana, amigos y hermanos en Cristo. Les saluda Isidoro Leal desde aquí de la bella ciudad de Bryan. En esta mañana quiero hablarles acerca de cómo nosotros debemos de tener un corazón agradecido con Dios, un corazón lleno de amor por nuestro Dios, un corazón contento, un corazón agradecido delante de nuestro Dios. Y esta mañana vamos a entrar así a la palabra rápidamente. Allí en el libro de Lucas 17 vamos a hablar acerca de cómo nosotros debemos de tener un corazón agradecido delante de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que tener un corazón agradecido delante de nuestro Dios? Bueno, por lo siguiente. Número uno, tenemos que reconocer que nuestro gran Dios ha hecho mucho. Oiga esto, ha hecho mucho por nuestras vidas. Número uno, sin tener por qué venir a esa tierra, Él vino a sacrificar a su propio Hijo, nuestro Dios, vino a sacrificar a su propio Hijo, a morir por usted y por mí. ¿Por qué nosotros debemos de tener un corazón agradecido con Dios? Porque Él vino a morir por nosotros. Número dos, porque nos está dando la vida. Número dos, porque este día nos dio el privilegio de poder nosotros despertar, de estar con los de nosotros, de poder nosotros mirar la luz del día. ¿Por qué no tener un corazón agradecido? Y le voy a contar una historia rápidamente. La Biblia habla de 10 leprosos, de 10 personas que estaban enfermas. Y dice la Biblia que se le acercaron a Jesús. Esto se encuentra en el libro de Lucas 17, del 11 al 16. Y esta mañana estoy enseñando por qué nosotros debemos de tener un corazón agradecido. La Biblia sí dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, dice la Biblia. Lucas 17, 11 es el evangelio que vamos a estar mirando esta mañana. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, y los cuales, se pararon lejos. El 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Había 10 hombres, estaban enfermos de alguna lepra, de una lepra. ¿Qué era la lepra en aquel entonces, en los tiempos de Jesús? ¿Qué era lepra? Bueno, la lepra era una enfermedad que se caía la carne, se caía la carne a pedazos del cuerpo de las personas. Esa era una lepra. ¿Ven? Entonces, estos 10 hombres se le acercan a Jesús y le gritan, Maestro, ten misericordia. Pero ¿quién eran estos? ¿Quién eran estos hombres que se le acercan a Jesús? Eran hombres samaritanos. Y yo quiero decirle algo antes de entrar más en estos versículos. Quiero decirle lo que sucedía entre samaritanos y judíos. Entre samaritanos y judíos no tenían compañerismo, no había relación entre ellos, había un pleito. Entonces, mire, Jesús tuvo dos cosas que hacer. Una, sanarlos, o otras, simplemente deshacerlos. Número uno, porque no se podían mirar entre sí, entre judíos y samaritanos. Pero aquí es donde Dios muestra su amor para con nosotros. Es donde Dios muestra su misericordia para con nosotros. Y voy a seguir leyendo para que usted vaya entendiendo lo que la Escritura enseña en este versículo. En el verso 14 de Lucas 17, 14 dice, cuando Él los vio, oiga esto, cuando Él los vio les dijo, ir, mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras fueron limpiados. Oiga esto. Jesús pudo haberlos rechazado. Jesús pudo haberles dicho, yo a ustedes ni me interesan. Pudo haber dicho, pero ¿sabe que una cosa de nuestro gran Dios? ¿Por qué nosotros debemos de estar enamorados? ¿Por qué nosotros debemos de estar alegres, contentos, agradecidos, tener un corazón agradecido con nuestro Dios? Porque Él no solamente vino a morir, por decirlo así, no solamente vino a morir por mexicanos, no solamente vino a morir por salvadoreños, no solamente vino a morir por cualquier nación que a usted se le venga en mente en esta hora. No solamente murió por los judíos, sino por los gentiles, y los gentiles somos usted y yo. Amén. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo, oiga esto, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Dios mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. ¿Por qué no tener un corazón agradecido con nuestro Dios? Cuando Dios lo da todo, cuando Dios es el centro de nuestra vida, cuando Dios tiene misericordia, aún
Aun cuando usted se porta mal, aun cuando usted es desobediente, aun cuando usted no quiere hacer nada, Dios es fiel y Dios lo levanta, Dios lo restaura. ¿Por qué? Por amor a su Hijo, por amor a Él mismo. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios que cambie este corazón duro por uno de carne. Y dice, cuando Él lo vio, oiga esto, en el verso 14, Lucas 17, 14, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios a gran voz. Ay, yo me imagino a estos 10 leprosos, a estos hombres. Imagínense cuánto tiempo hayan de haber estado enfermos, cuánto tiempo hayan estado pasando una enfermedad. Pero hay algo bonito en uno de ellos. Mire, eran 10, la Biblia habla de 10 leprosos, pero hubo uno en especial. En el verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios de gran manera. Amén. Entonces miramos que cuando Jesús les dice, vayan a los sacerdotes, simplemente les dijo, vayan a los sacerdotes, amén, preséntense delante de los sacerdotes. Y dice la Biblia que mientras ellos iban, uno se dio cuenta que hubo algo que salió de aquel hombre llamado Jesús, amén, que estaba tocando sus vidas, estaba sanando sus vidas, amén. Y dice la Biblia, amén, no dice la Biblia que llegó a los sacerdotes, no dice eso la Biblia, dice la Biblia que él se dio cuenta. Dice el 15, entonces oiga esto, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, dice, glorificando a Dios a gran voz. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Yo me imagino, después de vivir tanto tiempo enfermo, después de a lo mejor estar pidiendo encontrarse aquel que estaba en Jerusalén, aquel Dios poderoso que había venido a morir por usted y por mí, estaba pasando. Por eso yo le digo en esta mañana que debemos de tener un corazón contento, un corazón agradecido con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque aún en medio de tu prueba, aún en medio de tu escasez, aún en medio que no quieres servirle, aún en medio de toda tu circunstancia o de tu desobediencia, Dios se quiere manifestar a tu vida. Y dice la Biblia ahí, entonces uno de ellos, qué triste mirar que eran 10 hombres y solo una persona de esos 10 hombres, solo una persona de esos 10 hombres vuelve a Cristo, vuelve a Jesús, vuelve aquel que había soltado la palabra que les había dicho, solamente preséntense ante los sacerdotes. ¿Cómo no tener un corazón agradecido? Dice la Biblia que solamente uno volvió, solamente uno regresó a glorificar a aquel que había soltado aquella palabra. Solamente un agradecido, solamente uno que fue conmovido por la palabra que había soltado Jesús, tocó su corazón y regresó. Y dice que glorificando a Dios a gran voz. Ay, yo me imagino la alegría de aquel hombre. Yo me imagino cómo estaba aquel hombre después de haber estado por años con esa lepra, con aquel dolor, con aquel sufrimiento. Pero dice la Biblia que se vuelve al Señor y viene a glorificarlo, viene a rendirlo. Yo me imagino que venía contento. Yo me imagino que a lo mejor, aleluya, venía a una gran voz. Oh, mi Dios vive, oh, mi Dios me ha sanado. Después de vivir enfermedad, después de estar en el pecado, dice la Biblia que este hombre se volvió a glorificar a Dios. Por eso un cristiano, una persona que tiene contacto con Dios, una persona que ha nacido de nuevo, una persona agradecida, vuelve a Dios a glorificar, vuelve a Dios a decirle, mi alma te alaba, vuelve a decirle a Dios una vez más, aquí estoy, gracias por lo que has hecho en mi vida.
Y de la misma manera, quiero decirte, amigo, hermano en Cristo, que una vez estuviste con la lepra del pecado, pero en esta mañana vengo a decirte que es necesario que reconozcas a Cristo como tu Señor y Salvador, y mirarás cómo Dios trabaja en tu vida. A lo mejor en esta mañana hay lepra de pecado en tu vida. A lo mejor en esta mañana hay enfermedad en tu vida. A lo mejor en esta mañana hay escasez en tu vida. O a lo mejor un familiar está pasando por dificultades, pero tú has escuchado la voz de Dios y no has querido regresar o no has querido venir o aceptar a Cristo como tu Salvador. Y Dios solamente quiere mirar corazones agradecidos. Dice la Biblia allí. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, este hombre pudo haber sido como los otros 9. La Biblia habla de 10 y solamente uno regresó. Yo no creo que solamente uno haya sido sanado. La Biblia dice que los 10 se presentaron gritando: ten misericordia de nosotros, Jesús. Imagínese cómo haya sido en ese momento. Imagínese cómo haya sido en ese momento donde aquellos hombres habían estado postrados en aquella enfermedad, con aquel problema. Y de repente tener al Maestro, al Rey de Reyes, al Todopoderoso delante de ellos. Imagínense, habían encontrado su sanidad, habían encontrado su libertad. ¿Y sabe qué? Como hay gente malagradecida, que cuando Dios los sana ya no vuelven a presentarse delante de Dios. Hay gente tan malagradecida que se olvidan del Dios que los sanó. Ha habido personas sanadas de cáncer, ha habido personas sanadas de diabetes, ha habido personas sanadas de cualquier enfermedad. Y cuando vienen al Señor y Dios los sana, y muchos de ellos se han apartado de Dios, no han tenido y no han sabido tener agradecimiento delante de Dios. Ay, pero en cambio, hay personas, amigo y hermano en Cristo. Hay habido personas que han sido sanadas de cáncer, que han sido sanadas de diabetes, de colesterol, de diferentes cosas, de enfermedades. Pero ¿sabe dónde están? Están a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hay agradecimiento en sus vidas. No se olvidan del favor que Dios les hizo a ellos. No se olvidan. Y es por eso que Dios está buscando hoy gente agradecida con Dios. Gente que verdaderamente venga a los pies de Cristo. No por lo que Él vaya a hacer por ustedes, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, poniendo su propia vida por usted y por mí. Y dice la Biblia en el verso 16, esa persona, el único de los 10, regresó, el único. Y dice la Biblia que venía glorificando a Dios a gran voz. Oh, yo me imagino cómo vendría ese hombre para atrás gritando: ese Dios maravilloso lo he encontrado, me ha sanado. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti Dios mío, la honra, la gloria, la exaltación. Yo me imagino cómo glorificaba a Dios en ese momento. Y dice el verso 16, oiga usted bien, cheque esto. Y dice el verso 16, y se postró en tierra a sus pies. Oiga nomás. Después de venir glorificando, después de venir exaltando a su Dios, aquel que lo había sanado, aquel que había roto cadenas en su vida, aquel que había hecho todo por él. Dice la Biblia en el verso 16, estoy leyendo Lucas 17, verso 16, dice: y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice, y este era samaritano, óigalo. Era samaritano, un hombre que no tenía nada que ver con los judíos, una persona que no había relación, pero Jesús no lo rechazó. Jesús no lo rechazó, por eso la Biblia dice: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ay, Dios mío, a ese es el Dios que nosotros servimos, a ese es el Dios glorioso que nosotros servimos, a ese Dios de Israel, el Dios de los judíos, aquel Jesús llamado aquel Emanuel, aquel Dios con nosotros, aquel Adonai, aquel Shalom. Esos son nombres de Dios. Así es que en esta mañana te quiero decir, amigo y hermano en Cristo, que solamente Dios puede darte tu sanidad.
Dios puede hacer tantos milagros en tu vida. Y quiero decirte, por si tú dirás, hermano, amigo, yo no sé de esos milagros que tú estás viendo, quiero decirte uno de ellos que ha sucedido día tras día en tu vida. Y es el poder abrir tus ojos. Quiero decirte en esta mañana que hay muchos que no pudieron abrir sus ojos. Es motivo de darle gracias a Dios. Hay personas que tenían planeado esta mañana levantarse y hacer sus quehaceres de cada día. Pero yo quiero decirte a ti que estás mirando este video, este audio. Yo quiero decirte a ti que ya hay ocurrido un milagro en tu vida. Dale gracias a Dios que esta mañana pudiste abrir tus ojos. Pudiste mirarlos, tus hijos, tu familia. Pudiste ir a lo mejor al trabajo, a la iglesia, no sé. Pero quiero decirte que hoy ha ocurrido un milagro en tu vida y a lo mejor no te has dado cuenta. Es tiempo de glorificar a Dios. Es tiempo de decirle gracias a Dios. Le debo de dar gracias a Dios en todas las áreas. Primera de Tesalonicenses 5, verso 18. Dice la escritura, dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da las gracias en todo. Usted dirá, entonces tengo que dar las gracias cuando esté enfermo. Entonces tengo que dar las gracias cuando esté en un hospital. Entonces tengo que dar gracias cuando no tenga que comer. Entonces tengo que dar gracias cuando todo me esté saliendo mal. La respuesta es sí. Tienes que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Así como estos hombres que vinieron a los pies de Cristo. Pero solamente uno. De 10. La Biblia habla de 10. Habla de 10. Puedes ir al libro de Lucas 17. Y puedes leer todo el 17 si tú gustas. Pero la historia se encuentra del 11 al 16. Qué triste es mirar que solamente uno volvió a los pies del maestro gritando. Solamente una persona agradecida. Solamente una persona, amén, que Dios sabía quién lo había sanado. Solamente una persona volvió a los pies del maestro. Solamente una persona. Pero esa persona, dice la Biblia, que venía glorificando a Dios. Esa persona dice que vino y se postró a los pies de Cristo y adoró al Señor. Le daba gracias. Gracias por haberle quitado aquella atadura, aquella lepra que por años había tenido estos hombres. Pero solamente de 10 hombres regresó uno. Que tú, hermano y amigo, seas ese uno que regresa al Señor. Que tú, hermano, amigo, mira, Dios te ha librado de accidentes. Dios te ha librado de tantas cosas. No seas ingrato con Dios. Dios no tiene la culpa de lo que nos pasa a nosotros. Hay que ser agradecidos porque Dios hasta el día de hoy no nos ha faltado. Hasta el día de hoy Dios nos ha cuidado. Así es que en esta mañana, mi amigo y hermano, hay mucho que hablar, hay mucho que decir, pero yo también tengo servicio. Así es que en esta mañana Dios te bendiga y Dios te guarde. Así es que Dios me los bendiga y quiero anunciarte que a partir todos los domingos tendré una enseñanza de 8 a 9 de la mañana por este canal. Búscanos aquí en la página oficial de Isidoro Leal y también en YouTube. Busca por Isidoro Leal y próximamente te enseñaré cosas grandes y ocultas. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que están en la Biblia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te saludó tu amigo y hermano en Cristo, Isidoro Leal. Bendiciones. Dios te guarde y Dios te bendiga.